Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Mao, muy bien. Bueno, entonces nuevamente buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a esta importantísima clase de atención prehospitalaria del día de hoy. Hoy con un tema, como hemos venido desglosando uno por uno de los factores en trauma, hoy vamos a hablar del trauma musculoesquelético y control del dolor en trauma. Es digamos que una de las formas superficiales para el APH, el manejo de control de fracturas, control de esguinces, luxaciones y muchas otras contusiones que pueden presentarse en el hecho de una acción de accidente, golpe o trauma causado por algún tipo de accidente de tránsito, choque, accidente laboral, etcétera. Entonces, esta clase del día de hoy es extremadamente importante también para el complemento de todo lo que hemos venido viendo en APH. Lo mismo de siempre, muchachos, participativos, si quieren aportar algo a la clase, importantísimo. Ustedes saben que a mí me gusta que siempre hagamos como esa interacción y pues que las clases fluyan de manera coordinada y adecuada. Entonces, los objetivos de hoy, de esta sesión del día de hoy, es pues identificar lesiones musculoesqueléticas. Cuando hablamos de musculoesqueléticas es todo lo que puede ser superficial e interno también en ciertas partes o algún tipo de fractura, ¿cierto? Y sobre todo que las identifiquemos de manera precisa para que al momento de identificarles se apliquen esas técnicas de inmovilización, se apliquen esas técnicas eh, de retracción, de refracción y sobre todo de alivio del dolor del paciente por medio de la inmovilización, sobre todo, pues obviamente hablando del entorno APH para todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Y sobre todo que comprendamos la importancia de que todo lo que hagamos en el paciente en el momento de la situación del accidente, en cuanto a inmovilizaciones, en cuanto a estabilizaciones, es siempre pensando en el control del dolor del paciente. No es que le vayamos a quitar el dolor al paciente de una manera inmediata, pero sí es que vamos a hacer que el paciente por medio de la alineación o por medio de la inmovilización bajen los niveles de dolor y obviamente esto sea beneficioso para el traslado de la atención hospitalaria, todo lo que tiene que ver con ambulancia y atención inicial. Si no vamos a trasladar al paciente, solo vamos a esperar que llegue una ambulancia porque estamos haciendo un primer auxilio inicial, pues obviamente que esas maniobras que se realicen de inmovilización en ese paciente sean de manera pues adecuada y que esas inmovilizaciones o esas acciones que hagamos como APHs, pues obviamente lleven a una, digamos, facilitación de la resolución de la patología del paciente. Definamos qué es un trauma musculoesquelético. Entonces, es el daño que resulta de una fuerza externa, ¿cierto? Aplicada al sistema locomotor. ¿Cuál es el sistema locomotor? Pues todo el cuerpo. Puede ser afectación de huesos, de músculos, de articulaciones, de tendones, ¿cierto? La parte de la piel o la parte del cuero cabelludo en cuanto a afectación de aberturas o heridas, ¿cierto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de de lo que estamos hablando ahorita? ¿Qué lesiones se pueden causar a raíz de un accidente, de una caída? Hablemos de algo no tan grave, sino lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué lesiones se pueden causar? ¿Quién me puede dar de pronto un ejemplo de esto que estamos viendo? Pero hablen de a uno solo, porque están hablando todos a la vez hoy. Bueno, un ejemplo muy claro es en los momentos en los que una persona, digamos que están en un partido de fútbol, vamos a poner un partido de fútbol, y hay un choque por una entrada dura de cualquiera de de los participantes, y esto ocasiona un edema, puede ser en las piernas o puede ser en la parte baja de la pantorrilla o en la parte frontal, ese edema por golpe. Eso es una lesión de un trauma musculoesquelético que causa mucho dolor, ¿cierto? O la acción del esguince, ¿cierto? Del esguince o la luxación de un hueso por una mala posición que causa una herida dolorosa en el paciente, ¿cierto? Entonces, eso también puede ser un trauma musculoesquelético. Henry, buenas noches. Profe, un cordial saludo para usted y todos los compañeros.
Mire que esas lesiones son bastante problemáticas en lo que usted dice, primero, por el dolor que se genera en el paciente. Puede que no amenace la vida inicialmente, pero el dolor que se genera en el paciente es bastante problemático. Y lo segundo es, digamos, cuando uno tiene que, digamos, manejar una extremidad, alinearla o una cuestión así para poderlo transportar, pues digamos que también es otra cuestión compleja, ¿no? Adicionalmente que puede que no haya afectado el hueso, pero uno no tiene, digamos, esa máquina de rayos X para definir, o sea, si es un esguince o si fue lo que vulgarmente se llama, se tronchó la pierna, sino que uno la debe asumir como una fractura para evitar más daño sobre el paciente. Dentro de lo que usted dice, mire que uno a veces no le para bolas, pero uno tiene que analizar bien porque cuando el problema es, digamos, articular o hay alguna fractura que se movió el hueso, hay veces que también intervienen como problemas circulatorios sobre el paciente, ¿no? Y en ese caso tiene uno que alinear la fractura, aunque a veces le digan a uno que la debe dejar quieta porque si no hay un problema o punzó algún nervio o una cuestión así. Muchas gracias, señor instructor. Exactamente, Henry. Muchas gracias por el aporte. Mire que Henry tocó lo que yo quería que ustedes me dijeran. ¿Por qué hablamos o por qué les preguntaba yo referente a esto? Resulta que hay muchas lesiones que nosotros consideramos leves, ¿cierto? Pero que para el paciente en el momento de la acción o del evento que presentó no es tan leve. Y para nosotros los APH atender ese tipo de situaciones es aguantar el grito del paciente, porque obviamente es una lesión supuestamente leve o aparentemente leve, pero una luxación o un esguince, perdóname la expresión, cuando nos tronchamos un pie, como decimos acá, o nos esguinzamos un pie, el dolor es muy fuerte, ¿cierto? Y son dolores muy fuertes si uno quiere que ese dolor pase rápido, y son dolores que se pueden prolongar. Entonces llega la PH a hacer la atención de la inmovilización, y como dice Henry, cuando empezamos a hacer el movimiento, la tracción, el dolor va a aumentar. Hemos hablado en clases anteriores de trauma torácico, trauma abdominal, trauma craneoencefálico, que son situaciones extremadamente graves, ¿cierto? Pero quizá en estas actuaciones graves, o el paciente está inconsciente, o el mismo trauma que presentó el paciente, a pesar de que le duela, el paciente quizá no lo va a manifestar de una manera tan dura o directa como lo va a manifestar en este evento los traumas musculoesqueléticos, que son los golpes superficiales que duelen muchísimo y que generan mucha, digamos, rabia o estupor en el paciente, sobre todo con el movimiento. Entonces, es importante este tipo de situaciones que la idea de la inmovilización o la idea del traslado de estos pacientes se haga con una manera inmovilizada y eso va a disminuir la sensación de dolor. Wilmer, ¿nos ibas a decir algo? Buenas noches. Profe, sí, buenas noches para todos. Sí, Sí, buenas profe, noches. mire que esa historia sí es personal. Hace alrededor de unos 8 meses tuve una lección. Estaba jugando una cancha sintética y Ujú. el peso, o sea, me quedó una extremidad y el peso se me fue y me fracturó el tobillo. Estaba como a 1 hora de aquí de la ciudad de Pasto. Y el tobillo, pues, si usted se imaginará que el pie me quedó como, no sé si ustedes a mí lo que le sucedió a Santiago Arias, la misma lesión, Hacia la afuera. extremidad totalmente hacia afuera. Uf, Entonces, ¿qué hubo que hacer allí? Pues, lastimosamente no había más que reducción y movilizar y en una moto desde allá hasta acá estará un centro hospitalario, pero uy, es bastante complejo, muy doloroso una lesión de esas, profe. Eso sí. sí. Sí, la verdad son lesiones muy dolorosas y no me imagino si las lesiones por contusión, digamos, en el caso de tal de Wilmer, que se fracturó, la fractura agrava la situación, ¿cierto? Y sobre todo las partes del tobillo, son uno de los dolores más fuertes que tiene el cuerpo, ¿no? La luxación, fractura o esguince de tobillo son dolores muy, muy fuertes. Entonces, he ahí la definición de trauma musculoesquelético, ¿cierto? Que puede afectar parte ósea y parte muscular, ¿cierto? Siempre tiene que ser una evaluación rápida de parte del APH para tratar de reducir al máximo y sobre todo el compromiso, como decía Henry ahorita, circulatorio del paciente. Entonces ahí poco a poco vamos a ir viendo. Entonces repetimos, puede afectar huesos,
músculos, articulaciones y tendones, ¿cierto? La ruptura tendonaria también es un dolor extremadamente fuerte y generalmente los esguinces producen una ruptura de tendones. Entonces, este dolor va a incrementar, sobre todo en la parte clavicular, en la parte del codo y en la parte de la rodilla. Son tendones que se revientan muy fácilmente, por lo menos las lesiones en la rodilla en los futbolistas es muy común, ya que pues obviamente han visto que ligamentos o tendones cruzados y toda esta vaina que se lesionan ellos, esto genera muchísimo dolor. Bueno, esas lesiones, digamos, más comunes en este tipo de situaciones de musculoesquelética, yéndonos un poco más a la parte clínica, entonces las fracturas, que ya sabemos que una fractura es la pérdida de continuidad ósea, es decir, la deformidad que se puede presentar en un hueso, ¿cierto? Que pueden ser abiertas o cerradas, ya vimos esta parte. Las luxaciones, que no es una fractura, aunque puede haber una luxofractura, también una luxación acompañada de una pequeña fisura que se considera una luxofractura, y la luxación es el desplazamiento de una articulación, ¿cierto? Recordemos que todos los huesos del cuerpo tienen articulaciones, ¿cierto? Y esos huesos, esas articulaciones pueden luxarse, pueden salirse de su cavidad, y esto produce un dolor extremadamente intenso, ¿cierto? Está el esguince, que es algo mucho más leve, que no es una luxación completa, sino un movimiento brusco de la articulación que generalmente produce ruptura de ligamentos o músculos, ¿cierto? Y esto siempre va a producir un dolor muy intenso. Y ya en la parte más complicada, las amputaciones, ¿cierto? Recuerden una de las clases que vimos que mostramos una amputación, que la amputación ya es la pérdida completa de la continuidad de la extremidad, ¿cierto? Con piel y hueso completo, ¿cierto? Eso ya es una complicación, pero pues digamos que también entra acá en los traumas musculoesqueléticos, en el caso tal de amputación, ya como la parte mucho más grave de todo esto. Siempre este tipo de lesiones, obviamente, previa valoración clínica y apreciación clínica del APH en el momento de la situación o en el momento de la atención inicial de este tipo de situaciones. Entonces, importantísimo y súper importante, esa identificación de síntomas que yo voy a evidenciar para poder determinar a más gravedad la afectación musculoesquelética que tenga el paciente o el usuario que vayamos a atender. Entonces, como primera medida, y siempre vamos a tener la importancia del dolor. Y el dolor que sea intenso y localizado en la zona me va a evidenciar a mí mucha más pues, prestación de la atención a ese tipo de lesión. Pero ojo, no podemos evitar obviar la palpación que yo tengo que hacer como APH, la valoración de APH en otras zonas que también me pueden identificar dolor, porque el dolor puede hacerse muy localizado, en el caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de Wilmer, se localizó muy fuertemente el dolor en el tobillo porque fue evidente la deformidad que presentó el tobillo y obviamente le va a causar dolor, pero qué tal que también se haya luxado la rodilla y el dolor del tobillo aumentó mucho más que el de la rodilla y el dolor se concentró mucho más en la parte de abajo, pero la palpación y el movimiento del APH puede detectar otro tipo de lesiones, ¿cierto? Acuérdense también la importancia de la valoración cefalocaudal. Evidentemente el tobillo está lesionado, pero también pudo haberse golpeado la cabeza, también puede tener un golpe en la clavícula o en la parte articular del codo, de la muñeca, de la cadera, que es tan importante evaluar en cualquier tipo de situación de trauma, de politraumatismo, la cadera, como lo vimos en la clase pasada, de trauma abdominal. Entonces, esa intensidad del dolor localizado, obviamente va a aumentar la aparición de la lesión, ¿cierto? Pero también el dolor no localizado o el dolor periférico me puede determinar a mí otro tipo de lesiones. ¿Ibas a decir algo, Wilmer? Sí, profe, ahí adicional a lo que usted dice, sí, es la verdad, porque el peroné también se fisuró. Ok. Entonces, ahí ponemos mucho más en práctica lo que decimos. Sí, evidentemente la fractura del tobillo de Wilmer era, obviamente es bastante impresionante ver ese tipo de fracturas, pero el peroné también estaba lesionado y quizá el dolor estaba mucho más localizado hacia la parte de arriba. Entonces, si tenía fractura del peroné, había que hacer una inmovilización completa de la pierna, no solo del tobillo. Porque si no si inmovilizamos solo el tobillo, pues obviamente el peroné en algún movimiento brusco también va a sufrir y se va a complicar esa lesión. Entonces, es de ahí la importancia de nosotros como APHs, en la medida del dolor, la evaluación con la palpación y de lo que tenemos que observar.
Dígalo, Henry. Profe, mire que a veces hay una complicación y es que cuando hay una deformidad evidente, uno pues ya nota que hay una lesión. Puede que uno no establezca Ujú, claramente cuál es la clasificación, pero ya sabe uno que hay una lesión. Sin embargo, hay casos como el del compañero en el que se fisuran los huesos, pero no se mueven. Y digamos, es un caso más problemático porque el paciente tiende a ujú, moverse y uno no toma las medidas, digamos, respectivas y ese hueso empieza a desastillarse hasta que genera algún problema adicional. Y otra cosa, mire, señor instructor, que su merced nos dice, ojo con el dolor también lo puede llevar a shock. O sea, si uno no logra controlar el dolor, llega un momento en que pasa un umbral en que el paciente se choquea ujú. por eso. Muchas gracias. Exactamente, por eso es tan importante el control del dolor y la inmovilización correcta de esa situación. Y es ahí el caso de que el APH es el que tiene que tener esa mirada clínica y ese análisis clínico en la situación. Entonces, el dolor me puede dar a mí cantidad de lesiones o identificar una lesión en específico con la palpación, porque digamos, en el caso de Wilmer, la deformidad era muy evidente, es extremadamente evidente. Si ustedes vieron la lesión del futbolista que nos comentó Wilmer, se me fue el nombre en este momento, esa lesión era cuando es extendida, es decir, el tobillo gira y se sale completamente. Entonces, imagínense ustedes el dolor que va a sentir ahí es extremadamente fuerte, pero también ese dolor en otras zonas me puede identificar. Si el tobillo no se hubiera salido, hubiese sido simplemente un esguince, ¿puede fracturarse? Claro que sí, en un esguince, en una luxación también se puede fracturar y también va a doler muchísimo, pero también se puede luxar o lesionar algún otro hueso y esa palpación es la que me va a indicar a mí si el paciente tiene algún otro tipo de lesión. Vuelvo y repito y vuelvo y insisto siempre que el análisis clínico de una pH en la palpación siempre debe ser concreta. La cadera, vuelvo y repito, las lesiones de cadera o las caídas también pueden hacer algún tipo de lesión en las caderas y esto de un intenso dolor a la palpación. Entonces es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta siempre esto. Como segunda Profe, medida, pues, señor. una cosita también. De todas maneras, fuera de la palpación, por ejemplo, en esas luxaciones, sea luxación o sea fractura de tobillo, Ujú. nosotros como paramédicos, pues de primera atención, la inmovilización debe ser tan siquiera hasta la articulación de la rodilla, o sea, comprometiendo toda la parte de la tibia y el peroné, para tratar de evitar esa situación que usted nos nombra ahí, de esas fisuras, que no se nos vayan a Ujú. complicar después más tarde. Exacto, Leonardo, muchas gracias. Sí, por eso decía, y es importante la apreciación que hace Leonardo, la inmovilización siempre es mejor hacerla total para evitar a futuro, si la cinemática del trauma nos dice que uno tiene que evaluar de pronto el paciente dio una vuelta completa y pues solamente se fracturó el tobillo, pero a raíz de las vueltas que dio el golpe o las vueltas que dio sobre el pavimento, puede haber algún otro tipo de lesión. Entonces, como dice Leonardo, es muy cierto, no nos limitemos solo a inmovilizar una parte, sino inmovilicemos la completa. Así evitamos movimientos bruscos que pueden alterar otro tipo de lesiones escondidas que puede tener el paciente. Esto es completamente correcto y me gusta mucho que analicen esa situación y sobre todo que pongamos en práctica esto, muchachos. Bueno, entonces la deformidad. Obviamente la deformidad es pues esa alteración anatómica que se evidencia en una fractura, ¿cierto? O en una luxación. Y la deformidad es que pues generalmente los huesos son rectos, ¿cierto? En la mayoría de sus acciones. Y la deformidad es que simplemente la luxación causó que el hueso se saliera o que el hueso se fracturara y evidenciamos esa deformidad. Ahí específicamente la deformidad es donde la inmovilización debe estar en práctica completa para que evitar el movimiento. Si evitamos el movimiento en esa deformidad, el dolor va a disminuir. Si al momento de levantar un paciente no tenemos inmovilizado el brazo y el brazo se mueve o cuelga por una fractura, en el caso tal de la fractura de tibia y peroné, que el hueso queda completamente, o sea, la parte ósea de la fractura hacia abajo queda completamente con movimiento, eso va a generar un dolor mucho más fuerte. Y en fracturas y en luxaciones, esa inmovilización cuenta inmediatamente como baja intensa de dolor. El movimiento, evitar el movimiento brusco en las articulaciones, inmediatamente va a bajar los niveles, perdón, y índices de dolor en el paciente. Entonces, dolor, deformidad. Ahora, el edema, que el edema es obviamente la inflamación, o para que lo hablamos en palabras coloquiales, aunque no debe ser así, pero bueno, el edema es la hinchazón o inflamación de la zona en la que se ha presentado la lesión. Entonces, un golpe
fuerte, digamos, en la frente, los golpes fuertes en la esa, crean un edema, ¿cierto? Que es muy evidente. En la parte muscular también se generan edemas o se generan esas equimosis, que son los morados fuertes, que son que se llaman equimosis, para que no se vamos a hablar de terminología médica, esas equimosis fuertes que se presentan. Entonces, eso es evidencia de lo que puede pasar o suceder en ese tipo de lesiones. Entonces, ya tenemos tres puntos fundamentales: el dolor, la deformidad y el edema. El edema es la inflamación que puede causar a raíz del golpe. Otra cosa que se nos olvidó anotar aquí también en el politraumatismo, que no lo notamos aquí, es también las famosas laceraciones o raspaduras. Esto también me puede indicar a mí una situación fuerte de un golpe, ¿cierto? Una laceración muy fuerte puede estar acompañada ahí en esa zona también de un esguince o de cualquier otro tipo de situación. Las laceraciones, digamos, avulsivas, que es cuando se rompe completamente la capa de la piel, también van a generar un dolor muy fuerte. Y si yo tengo en el momento con qué limpiar o lavar esa herida, hay que hacerlo. ¿Le va a doler al paciente? Sí. ¿Nos importa? No. Esa es la terminología del paramédico. No importa porque lo que tratamos de hacer en ese momento es inmovilizar al paciente. Díganos, Henry. Mire, señor instructor, en estas lesiones que usted está comentando, a veces en los accidentes con motociclistas, como van en pantaloneta o en ropa muy delgada, se presentan esas lesiones, pero son bastante complejas porque generan quemaduras de tercer grado e involucran tendones, involucran todo lo que es tejidos blandos y a veces hasta el hueso, ¿no? Exactamente, sí. Las laceraciones avulsivas, que es cuando ya hay afectación completa de la parte epitelial, las tres capas de la piel, y ya estamos afectando la parte muscular, se infecta muy rápido. Entonces es una lesión que hay que tratarla inmediatamente como APH, es lavar esa herida. Si tengo jabón quirúrgico, que es el quirucidal, lo utilizo para inmediatamente tratar de limpiar esa herida lo más posible. He visto en acciones o en actuaciones de APH que, que simplemente cubrimos la herida y no nos damos cuenta de que esa herida puede, si el desplazamiento es muy largo, pues obviamente puede infectarse o puede acarrear situaciones diferentes. Entonces, valoración de APH, muchachos, laven esa herida, no les cuesta mucho limpiarla. Ahí tenemos isodine de pronto en el botiquín, o si tenemos jabón quirucidal, que todas las ambulancias deben tener quirucidal, utilicémoslo y limpiemos esas heridas lo mayormente posible para que pues esa derivación de ese traslado no vaya a incurrir en otro tipo de situaciones. Hay una pregunta de Daniela en el chat, una pregunta: si uno se fractura en la mano y se sale del hueso, ¿qué pasa? Bueno, las fracturas en la parte de la mano o la muñeca son fracturas complicadas, dolorosas al extremo. Las fracturas en la parte de la muñeca, cuando hay luxación de la muñeca completa, realmente la muñeca queda hacia arriba o queda hacia abajo o queda sobre el cúbito y el radio. Son fracturas muy fuertes. También hay fracturas de los metatarsios en los dedos y de la parte de los huesillos de la mano, que son fracturas muy comunes en accidentes de tránsito. Pero si la pregunta que dice Daniela es que la luxación, si hay luxofractura o hay deformidad de la mano, son fracturas extremadamente complicadas que también necesitan inmovilización, pero hay algo muy particular. En las fracturas de mano y en la mayoría de las luxaciones no hay que hacer tracción o tratar de alinear ese tipo de fracturas, porque en el caso de los huesillos de la mano, la acomodación o colocación de esos huesos es muy limitada y muy extrema. Entonces, eso genera dolor. Además que la parte tendonaria, extensores y contractores de la mano se lesionan muy rápidamente. Entonces, son lesiones bastante complicadas. Por eso, imagínense, hay una sola especialización en cirugía y ortopedia que se llama cirugía de mano, que es única y exclusivamente para todo lo que tiene que ver con esto, por la complejidad que conlleva esta parte de la mano. Entonces, esas fracturas de muñeca, luxaciones de muñeca o fracturas con luxaciones en la mano son de manejo bastante, digamos, clínico, que hay que un ojo clínico, que hay que tener eso, y sobre todo la inmovilización completa de la mano. Importantísimo eso. Y gracias por la pregunta. Mao, buenas noches, cuéntenos. Buenas noches, profe. Yo en una ocasión no, yo tuve un jefe, un sargento segundo retirado, y una vez estábamos o él estaba haciéndole mecánica a un carro, a un automóvil.
y el carro, él estaba por debajo y el carro se le resbaló, el motor le cayó en la palma de la mano y el Uy, huesito de la palma, el que va en el dedo del corazón, le dio la vuelta. uf, no me imagino el dolor. Pues sin embargo, pues bajamos el carro y eso, y pues él alcanzaba medio a abrir y cerrar la mano, o sea, Ujú, bien, quedó así, pero 3 días con dolor y dolor y dolor y dolor, hasta que se decidió ir al médico y se dieron de cuenta que el huesito le había dado la vuelta y le rompió los mm, tendones de 3 dedos. ujú, Pero el dolor era, él decía, el dolor era, iba y venía, iba y venía, iba y venía. sí. Y hasta faltó 3 días. No, terrible. Yo no me imagino el dolor de esa persona. O sea, tener que tener un umbral de dolor muy alto porque ahí les cuento un pequeño cacharro. Yo tengo una ruptura en este dedo, el dedo medio. Me corté con una lata haciendo un levantamiento de un accidente en Bucaramanga. Estábamos haciendo levantamiento de un accidente, una explicación vehicular y con una lámina de las del capot del carro me hice una incisión en el dedo. Esa incisión en el dedo, esa cortadura o esa herida abierta en el dedo, me rompió 3 tendones y el dedo me quedó inmediatamente dedo de gatillo. El dedo me quedó así retraído. Y el dolor era una cosa impresionante. Yo inmediatamente me corté, pues en el momento uno por la adrenalina, yo me corté rápidamente, me hice presión, inmediatamente pues me alejé, estoy herido, recogiendo el herido, contacto sanguíneo, inmediatamente la PH tiene que retirar de ese caso. Me hice la inmovilización y trataba pues de ayudar no contacto con pacientes, sino pues quizá trayendo algunas cosas, pero la verdad fue que el dolor en ese momento fue muy impresionante. Solo con una herida, obviamente la herida fue profunda, pero hubo ruptura de 3 tendones y esa ruptura de 3 tendones me llevó a una cirugía de reconstrucción tendonaria, la cual fue bastante complicada, extremadamente dolorosa. Esas cirugías de reconstrucción tendonaria son muy dolorosas y afortunadamente pues un médico, un amigo mío, cirujano de mano, me dejó el dedito derecho, yo no me quedó en dedo de gatillo, pero la recuperación es muy dolorosa. Son cirugías complicadísimas. Entonces la mano es una lesión, una zona que se puede lesionar tan fácilmente y ¿quién no usa las manos? O sea, todos usamos las manos y a veces hasta abusivamente usamos las manos, ¿cierto? Y a veces no medimos la consecuencia, en el caso que me pasó a mí por estar allá tratando de sacar haciendo una extricación vehicular, pues obviamente me lesioné y esto me causó una incapacidad de más de 30 días por un dedo, pero es una situación complicadísima y duele muchísimo. Entonces, ahora imagínense en el caso que cuenta Majo del paciente que le cayó el motor encima, ¿no? Yo no me imagino el dolor tan berraco. Eso hubiera sido muy impresionante, ese aplastamiento, esos machucones en aplastamiento son extremadamente dolorosos. Y lo otro, muchas veces uno es el exceso de confianza. Sí. Y lo digo porque yo me mandó una pulidora, un disco de pulidora de corte en el Hmm. dedo, en el índice. Y gracias a Sí. Dios, el disco únicamente lambió el tendón por el ladito. No lo Pero rompió. aún todavía, le estoy haciendo terapia porque aún todavía me duele. Y eso ya Bien. hace eh, como 8 años. Sí, imagínense, lo mío fue hace 4 años y todavía me duele y todavía estoy en terapias. Entonces eso es muy muy recursivo. Y el caso que dice Mao de las lesiones con pulidoras es uno de los accidentes laborales más grandes que tiene la industria metalúrgica y sobre todo la industria de la construcción. Esos discos de pulidora, yo los he atendido accidentes con discos de pulidora en el ojo, en la frente, en la parte de la cara, en cualquier lado se han incrustado, en la parte del tórax, en el abdomen, en las piernas, en los brazos, en todos lados. Esos discos de pulidora se revientan a las revoluciones que gira una pulidora. Ustedes se No, podrán imaginar, y o lo esos discos de otro, corte, y eso es impresionante. profe, lo otro cuando utilizan ese disco cierra en la pulidora, lo sé porque a mí me pasó, la pulidora se me atoró en una madera y salió volando y me cogió el pantalón y casi me hago la vasectomía yo mismo. Uy, no, tenaz. Tenaz. Bueno, seguimos entonces, muchachos. Gracias por las apreciaciones, muchachos. Muy bien. Entonces, ya hablamos del dolor, de la deformidad y del edema. Ahora, algo muy importante también, y me indica mis lesiones en un paciente, es la limitación.
Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en accidentes de tránsito. Muchas de las personas que tienen un accidente de tránsito, generalmente motociclistas, tienden a levantarse de una vez de la situación, ¿cierto? La adrenalina, la situación de golpe, quizás no tuvieron un trauma craneoencefálico o no se golpearon la cabeza, sino que hubo lesiones osteomusculares y tienden a levantarse. Y solo al momento de levantarse es que se dan cuenta o que la pierna está fracturada o que tiene una luxación o que al momento de poner la pierna en el piso o al momento de hacerle fuerza al brazo empieza esta limitación. Y esto también es muy importante para nosotros como APH en la observación de la cinemática del trauma y la evaluación del paciente, las limitaciones físicas. Muchas veces las luxaciones en clavícula no son tan evidentes. Es decir, la deformidad de la luxación quizá no es tan evidente, pero al momento en el que vamos a levantar el paciente, inmediatamente el paciente hizo retracción al dolor por el movimiento y me está doliendo. Ahí puede haber una luxación o ahí puede haber una fractura del hueso clavicular o de la escápula del húmero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, en los accidentes de tránsito. Esa limitación al movimiento y al dolor, vuelve a entrar en juego el dolor. Esa limitación por dolor o por movimiento también es importante que identifiquemos esos síntomas que me pueden ayudar a que el paciente o la evaluación de ese paciente se haga de una manera muy correcta. Entonces, estos signos que estamos viendo acá en pantalla, muchachos, dolor, deformidad, edema y limitación, importante para la valoración del paciente, lesiones musculoesqueléticas o cualquier tipo de situación que se presente en el paciente. Ahora, ya le doy paso a Henry. Ahora, signos de alerta y emergencia en las valoraciones. Ausencia de pulso, es decir, una fractura en el brazo y al momento de valorar pulso, evidenciamos que en el brazo del paciente se está presentando decoloración, ¿cierto? Edematización y ausencia de pulso. ¿Qué está pasando? La arteria está contraída, la circulación no está siendo posible. Entonces, esto es muy importante. Ahí ya tenemos que hacer la tracción o la reducción para que haya circulación, porque si no puede haber una pérdida de la extremidad. Entonces ahí la valoración va a pesar el dolor del paciente o la lesión que se le pueda causar interna al paciente para que haya una circulación. Importantísimo esto, muchachos. Un sangrado severo, obviamente ya sabemos que un sangrado severo en una lesión va a alterar al paciente en un estado de shock, hemorragia masiva, muerte del paciente. Y la otra importancia también en signos de alerta es la pérdida de sensibilidad, movilidad distal a la lesión, distal fuera, lo más alejado de la lesión. Sobre todo lo que estamos hablando ahorita, no estoy sintiendo la mano, la fractura está, la mano empezó inmediatamente, no estoy sintiendo la mano. Hay una lesión tendinosa muy fuerte, hay una posible interrupción del torrente sanguíneo, etcétera. También la alteración neurológica, los traumas en la cabeza, muchachos. Volvemos a la parte del trauma craneoencefálico. Alteraciones neurológicas también, las pérdidas de conocimiento en los pacientes y todo lo que tiene que ver con trauma craneoencefálico, que ya lo vimos, pero pues vale la pena recordarlo. Siempre que presentemos estos tres tipos de alerta en paciente de politraumatismo musculoesquelético, urgencia vital. Una luxación no es una urgencia vital, una fractura no es una urgencia vital, a menos que empecemos a presentar este tipo de situaciones. Henry, ¿nos ibas a decir algo? Profe, mire que a veces de todas maneras uno tiene que analizar muy bien un paciente porque de pronto en esos huesos largos como el fémur en especial hay unas arterias y unas venas que pasan al lado pegadas muy grandes. Y de pronto si uno no tiene en cuenta la restricción de movimiento del paciente puede cercenar esas arterias, ¿no? Entonces de pronto uno a veces, digamos en el afán y en la falta de análisis, complica la situación tanto del paciente como de uno. Y otra cosa que yo le quería decir con respecto a la pulidora, pues en algún momento uno trabaja en la industria, las pulidoras son para pulir, no para cortar, por eso es que hay tanto accidente con los discos de corte, porque inicialmente eso estaba diseñado solo para pulir y para los cepillos esos metálicos, no para poner discos de corte. Eso lo acomodamos nosotros aquí en Chipchombiana, ¿sí? Y otra cuestión, profe, de las lesiones con respecto yo he tenido pacientes por descarga eléctrica y dependiendo del voltaje uno encuentra unas condiciones, digamos que bastante extrañas
a veces amputación, a veces la extremidad totalmente quemada, pero son cuestiones que lo ponen a uno a pensar, e incluso uno se alcanza a asustar de ver esos pacientes. Muchas gracias, señor instructor. Sí, Henry, las electrocuciones con alto voltaje son situaciones bastante complicadas. Yo atendí uno de 12.000 voltios que se subió a una torre que supuestamente estaba desenergizada y la torre estaba desenergizada y lo cogieron 12.000 voltios. Amputación inmediata de la mano con la que tuvo el contacto con la lámina, amputación inmediata, quemaduras de tercer grado, esvisceración, reventó, hizo un evento de desvisceración porque se reventó la pared abdominal, o sea, por ahí salió parte de la corriente y el paciente estaba vivo. Entonces son situaciones, como dice Henry, asustan, claro que sí, pero como nosotros el susto lo tenemos que comer, ¿cierto? Y tratar de actuar en ese momento, pues controlar lo mayor que se pueda. Digamos que la hemorragia por la amputación sí fue bastante severa, sobre todo la desvisceración, el amarre de la parte abdominal es importante en ese caso y trasladar, pero sí son situaciones bastante complicadas. Y lo que dice Henry, las polidoras, sí, acá en Colombia nosotros somos tan folclóricos que utilizamos las herramientas para todo menos para lo que realmente tiene que utilizar y por eso es que pasan los accidentes. Eso es algo tan verídico en Colombia que, en fin, pero bueno, somos colombianos y así nos defendemos, ¿sí o no, muchachos? Entonces, recordemos un poquito el manejo de las fracturas abiertas, ¿cierto? Entonces, los riesgos críticos en fracturas abiertas, obviamente, es pues la exposición directa a los tejidos y sobre todo de la parte ósea, ¿cierto? Esa exposición genera un riesgo infeccioso extremadamente alto. Como segunda medida, obviamente, la hemorragia masiva siempre va a ser primero la contención de la hemorragia, a pesar de lo impactante que sea la fractura, contenemos la hemorragia. Si la hemorragia arterial está saliendo por el hueso, hacemos presión. Si hacemos presión ahí, ¿le va a doler al paciente? Sí, ¿me importa? No. ¿Por qué no me importa? Porque lo que yo estoy tratando de salvar es una vida. Acuérdense que nosotros como APHs y como enfermeros tenemos que sacarnos el corazón y dejarlo en un locker, ¿cierto? Si trabajamos con este y no con esta, no vamos a poder ser éticos y enfáticos en lo que estamos haciendo. El dolor del paciente sí le está pasando el dolor al paciente, pero en este momento prima la vida del paciente y no el dolor como tal. Pero la idea es siempre tratar de disminuir la situación. ¿Cómo? Pues con lo que estamos tratando de hacer, la contención para manejo y baja de dolor y traslado del paciente. Todo paciente que se accidenta, todo paciente que se golpea, todo paciente que sufre una lesión va a sentir dolor. Siempre el dolor va a estar presente en ese tipo de situaciones. Pero nosotros, más que aparte de enfocarnos en la parte del dolor, en el caso de los riesgos críticos, tenemos que enfocarnos en salvar la vida del paciente. Entonces ahí es donde les digo, ¿le va a doler? Sí, ¿me importa? No, ¿por qué? Porque lo que vamos a tratar de salvar es una vida. Muchas de las personas decían, es que ustedes los paramédicos y los enfermeros son dolor de corazón. Nos toca hacer así porque si no somos de esta manera, no vamos a poder ser éticos o enfáticos con las situaciones. Entonces, infecciones a la exposición ósea, la hemorragia masiva, controlar las hemorragias inmediatamente y las lesiones vasculares, pues obviamente cuando hablamos de lesiones vasculares son vasos grandes o red circulatoria periférica que se puede afectar. Entonces, una hemorragia masiva, lesiones vasculares internas como hemorragias internas y todo lo que tiene que ver con la parte de cinemática del trauma y valoración, como lo vimos en trauma cerrado de tórax, en trauma abdominal, trauma craneoencefálico, etcétera. Entonces, estos riesgos críticos de fracturas abiertas es de manejo inmediato y crítico y siempre va a ser una urgencia vital. Y manejo inmediato, pues obviamente cubrimos la lesión lo más estéril posible, lo más estéril que tengamos en la ambulancia vamos a tener vendajes, gasas, apósitos, etcétera. Siempre vamos a tener el sangrado siempre con presión directa y después de haber hecho toda la maniobra de estabilización, de control del sangrado, siempre se debe inmovilizar en la posición de hallazgo. Es decir, si el brazo está fracturado, pues hacemos la contención, hacemos el control de la fractura, aseguramos el apósito e inmovilizamos inmediatamente el miembro afectado o la zona afectada de fractura. Siempre la inmovilización debe hacerse de manera correcta, es decir, no, pues tanto como correcta como directa, es decir, no podemos dejar una fractura abierta de manera inestable, porque una fractura abierta e inestable al movimiento puede activar nuevamente un sangrado. Una fractura abierta e inestable puede generar más lesiones vasculares en el paciente. Por eso es tan importante el control de la hemorragia en las fracturas abiertas y la inmovilización inmediata de esa lesión.
Y algo muy importante que tener en cuenta, muchachos, para eso es que toda fractura debe trasladarse de manera inmovilizada. Si una fractura no se inmoviliza, el movimiento genera lesiones internas y externas en el paciente. Una pregunta que dice Daniela. Si uno se accidenta en una moto y se fractura la pierna y de eso se le sale el hueso, ¿se arregla el hueso? Sí, claro, Daniela, las osteosíntesis hoy en día están muy avanzadas en situaciones. Hay fracturas, hay fracturas de rama verde, que es cuando el hueso se astilla por la mitad y se parte como cuando uno parte una rama verde, o hay fracturas con minutas, que son muchas fracturas en en el mismo hueso, y es ahí donde se ponen los tutores o estabilizadores ortopédicos, esos grandes. En fin, la mayoría de las inmovilizaciones que se realizan con fracturas en la pierna deben hacerse alineando el hueso. La mayoría. Si hablamos de una fractura de tibia y peroné completa, es decir, cuando el hueso queda completamente, los dos huesos se fracturan y la pierna queda completamente suelta, ¿hay que hacer alineamiento de la fractura? Sí, hay que alinearla completamente para poderlo trasladar. El dolor va a ser muy fuerte en el paciente, pero hay que hacerlo porque eso va a evitar lesiones en el traslado del paciente. Entonces, importantísimo, y pues obviamente las lesiones o las fracturas, ha evolucionado muchísimo la parte ortopédica, gracias a Dios, en Colombia, y de la mayoría de las fracturas que se presentan hoy en día tienen resolución, y hoy en día los riesgos de infecciones nosocomiales, hospitalarias, o cirugía de material de osteosíntesis, que es el material que se mete en los tornillos, las varillas, o todo lo que se mete, esto ha reducido muchísimo digamos que la situación de infecciones en los hospitales. Entonces, es algo muy seguro hoy en día. Entonces, siempre las estrategias para el control del dolor, muchachos, como primera medida, la inmovilización. Siempre la inmovilización va a determinar la baja del dolor en el paciente. Inmovilización, sobre todo, de la parte completa, como decía el compañero ahorita. Si, creo que fue el compañero Leonardo, o Jaime, no me acuerdo. Se fracturó la muñeca y el cúbito y el radio, y usted generalmente solo inmoviliza esta articulación, pero si hay una lesión en el tendón, este movimiento articular va a generar también dolor. Entonces, mejor inmovilicen el brazo completo para que no haya movimiento. Coloquemos la férula completa para que el brazo siempre quede inmóvil. Lo mismo en la pierna. Si la pierna está fracturada, inmovilícela completa para evitar el movimiento. Y sobre todo en las piernas, para la parte de la cresta ilíaca o de la parte del fémur con la cadera, esto también va a generar mucho dolor y movimiento. Entonces, traten siempre de hacer las inmovilizaciones lo más largo o distal posible para evitar siempre el movimiento. Como segunda medida, la posición. Dependiendo del tipo de fractura o lesión del paciente, hay posiciones cómodas anatómicas que van a ayudar a que el paciente se sienta de una manera mejor. Ustedes han visto que hay pacientes fracturados, cuando hay fractura de clavícula, que los pacientes simplemente se hacen la retracción sobre el otro lado y se quieren quedar de medio lado porque al estar boca arriba les presenta a ellos una lesión. Si no hay ninguna otra lesión que afecte al paciente, pues deje que el paciente se vaya de lado, porque esta posición cómoda le va a bajar los niveles de dolor al paciente. Y otra cosa muy importante es el soporte emocional que yo le puedo brindar a este paciente. Después de haberlo inmovilizado, después de haberlo montado en la ambulancia, tratemos como enfermeros y como APHs, muchachos, de primero calmar mi ansiedad. Si yo estoy calmado, si yo actúo de una manera precisa, sobre todo profesional, de una manera precisa, eso le va a dar calma al paciente. Si la persona que está afectada ve que yo soy profesional, eso le va a generar calma al paciente. Y segundo, no hablen de las lesiones del paciente, evidente. No, es que usted tiene refracturado ese brazo, mire, tiene hueso por fuera. Esto va a generar estupor en el paciente, va a generar susto en el paciente, y ese estupor y susto le va a generar dolor al paciente. Entonces, siempre tratar de hablar al paciente de una manera no maquillando la situación, pero sí de una manera no tan directa ni tan fuerte de la lesión que tiene. No, se amputó la pierna, mire, ahí la pierna le va colgando. Ese tipo de comentarios, muchachos, en el nivel de nosotros, manejarlo de una manera leve. Eh, Siempre la disminución del estrés fisiológico sistémico, es decir, las reacciones del paciente y los movimientos del paciente van a dar como resultado disminución del dolor. Es algo muy importante para tener en cuenta como APHs en la atención del paciente politraumatizado, que la inmovilización, las posiciones y el soporte emocional en el traslado del paciente van a generar baja de estrés del paciente, y esa baja de estrés del paciente va a generar baja del dolor. Recuerden que nosotros como APHs, a menos que vayamos con un médico que me diga, aplíquele analgésico al paciente, no podemos administrar ningún tipo de analgésico al paciente. Entonces, nuestra única arma como APHs es la inmovilización, las posiciones anatómicas y el soporte que le podemos dar al paciente en el momento. Preguntas, dudas, inquietudes.
Profe, a veces, yo no sé, pero uno en el afán de dar respuesta no verifica con el mismo paciente. Es decir, hay unas posiciones en que el paciente se siente más cómodo o se reduce el dolor. Digamos, hay personas que hemos atendido y que tienen lesiones graves, pero sentados se pueden mantener, digamos, en un nivel controlado. Y va uno a ponerlos en la tabla y empiezan a exacerbar el dolor. Entonces es importante entender, hacer como un análisis rápido y ver de qué forma el paciente se siente más cómodo. Hay que preguntarle también, ¿no? Porque ellos le van a uno como diciendo hacia dónde debe ir, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Exacto, siempre y cuando no haya una lesión cervical, no haya una cervicalia o una inconsciencia del paciente en el estado de trauma, eso es lo que dice Henry, muy cierto, una posición anatómica diferente en el traslado del paciente. Estamos hablando de músculo esquelético, de una fractura en el codo, de una fractura de clavícula, de una lesión en la pierna. La posición anatómica del paciente, la que él se sienta más cómodo, me puede ayudar a bajar la dificultad del dolor del paciente, siempre y cuando no haya trauma craneoencefálico, no haya trauma cervical o de columna. De resto, eso es muy viable, lo que dice Henry es muy cierto y es importante todo lo que tiene que ver. Entonces, los objetivos de la inmovilización, pues obviamente como primera medida, siempre va a evitar, siempre va a ser disminuir el dolor, ¿cierto? Esos fragmentos óseos eh, pueden moverse y estimulan el roce con los nervios y esto va a generar el estímulo, el espasmo muscular o el dolor muscular en el paciente. También es, pues, obviamente, la inmovilización siempre va a ser para evitar lesiones posteriores o que las lesiones se incrementen en daños en tejidos y sobre todo en vasos sanguíneos periféricos o circundantes a la parte ósea. En la parte del fémur está la arteria femoral, la arteria ilíaca, la popitlea, que son tres que bajan y que son extremadamente sensibles. Están las partes venosas grandes, que son los vasos grandes que irrigan los músculos de la pierna. También está la parte tendonaria de extensión del talón y extensión de los dedos, que esta parte tendonaria en la parte de la tibia y el peroné y el tobillo se pegan al hueso y y por eso incrementa más el dolor y la inmovilización siempre va a evitar ese tipo de lesiones. Y cuando hablamos de proteger estructuras, pues obviamente siempre es tratar de mantener en lo posible la alineación anatómica ósea para el manejo hospitalario posterior. Si hay una correcta alineación, si hay una correcta inmovilización de esa fractura, es una fractura que no se va a complicar en el manejo hospitalario. Y sobre todo, la idea de una correcta inmovilización en atención prehospitalaria y en ambulancia es que el movimiento del vehículo, que el paciente vaya correctamente inmovilizado, el movimiento del vehículo no vaya a afectar la parte ósea, digamos, fracturada o lesionada en el paciente. Entonces, por eso las inmovilizaciones no deben hacerse al azar, muchachos. Uno ve muchas inmovilizaciones. No estoy criticando a los que inmovilizan con cartón, porque el cartón es como nuestra arma inmediata en cualquier tipo de inmovilización y muchas ambulancias llevan inmovilizadores fabricados con cartón. No estoy diciendo que no funcione, funcionan muy bien. Pero no es poner en un bracito delgadito un cartón que le quedan 10 centímetros para allá, 10 centímetros para acá y el brazo queda bailando en el inmovilizador. La idea del inmovilizador es que el hueso esté la lesión, el brazo esté o la pierna esté lo más pegado al inmovilizador para evitar el zigzagueo interno en el inmovilizador. Es decir, que el inmovilizador realmente cumpla su función de inmovilizar y no que permita el movimiento interno. Entonces, siempre que vayamos a poner un inmovilizador, tratemos de hacerlo de la manera en que quede más pegado. Si el brazo del paciente es muy delgado, con un vendaje, yo puedo hacer un vendaje sobre el inmovilizador para tratar de reducir la medida y que ese vendaje, ese inmovilizador quede lo más pegado a eso para evitar movimiento. Entonces, la idea de inmovilizar no es ponerlo por ponerlo, sino que al poner ese inmovilizador realmente se asegure la extremidad. Y es muy importante, uno de la parte de urgencias reciben accidentes de tránsito o accidentes laborales con inmovilizadores y uno dice, ¿para qué le pusieron esto si esto efectivamente no está haciendo ningún tipo de función en el paciente? Entonces, importantísimo este tipo de situaciones. La idea del inmovilizador siempre va a ser proteger las estructuras y la alineación anatómica original del hueso. Muy importante, muchachos, para tenerlo en cuenta en el momento de que hagamos ese tipo de inmovilizador. Entonces, aquí vemos algún tipo de férulas y obviamente que es importante tenerlas muy en cuenta.
Tenemos las férulas rígidas, por eso coloqué aquí las azulitas, porque son las más comunes, las que más existen, ¿cierto? Que son las férulas que son hechas en material plástico que se dejan articular, ¿cierto? Ellas se parten y tienen unos velcros que generalmente esos velcros, cuando la pierna del paciente o la extremidad del paciente es muy gruesa, no sirven de nada. Y es ahí donde tenemos que apoyarnos con los vendajes. Esos son las férulas que normalmente utilizamos para cualquier tipo de movilización. Ahí vemos la de brazo, la de pierna, la de tobillo, la de muñeca y el inmovilizador cervical que sirve para 3 cosas. Pero si no hay más, inmediatamente con eso lo colocamos. Pasamos a las blandas, que pueden ser neumáticas o articuladas, que son inmovilizadores que se colocan post-quirúrgicos o post-tratamiento para una fractura o para un esguince o una luxación. Generalmente son blandas, quiere decir que permiten el movimiento articular, pero generalmente este tipo de inmovilizaciones o férulas son ya post-quirúrgicas, aunque si no tengo más en un tipo, una situación de accidente, que solo tengo una férula o tengo un tipo de movilizador de esto, yo tengo que utilizar, lo utilizamos. La idea siempre es tratar de movilizar lo más que se puede. Y las colombianadas o las improvisadas, como le llamamos nosotros acá, pero digo colombianadas porque nosotros somos colombianos y berracos y nunca nos vamos a hablar por ningún tipo de situación. La idea siempre en una situación en la que no tengamos acceso clínico, acceso a equipos, equipamiento médico, es que improvisemos y siempre tratando de que la alineación anatómica se haga de manera correcta. Y ustedes ven el paciente inmovilizando una pierna con un palo. Entonces, importantísimo eso. Dice la compañera que también ha visto inmovilizadores maleables. Bueno, ya iba para allá. Hay unos inmovilizadores neumáticos que generalmente se los ven en Estados Unidos, aquí en Colombia también los he visto, que son inmovilizadores en que se introduce la extremidad y se inflan, y ellos inmediatamente por el hecho neumático del aire, lo que hacen es ¡pum!, inmovilizar inmediatamente la lesión. Pero ese tipo de inmovilizadores en cierto tipo de fracturas abiertas no se pueden utilizar. Hay unos inmovilizadores que dice la compañera también maleables, son unos inmovilizadores en unos materiales que a veces es metálico, a veces es plástico, que digamos, hacer la forma de la lesión y posteriormente con un vendaje dan rigidez. Son muy buenos también, obviamente son muchísimo más costosos, pero pues acá la idea es que siempre tratemos de que todos los inmovilizadores que podamos improvisar o que podamos utilizar sean utilizados de manera correcta, siempre tratando de que la inmovilización se haga de manera anatómica y sobre todo que impida el movimiento articular y el movimiento óseo. Esa es la razón de un inmovilizador. Puede ser el de la férula, maleables, neumáticos, rígidos o articulados, blandos o con palos o con varillas o con lo que sea, pero siempre tratando de que la inmovilización no permita movimiento y sobre todo el movimiento articular que va a generar mucho más dolor en algún tipo de pacientes. Muchas gracias a la compañera por la connotación de los inmovilizadores. Entonces, nuestro manejo integral del APH para cualquier tipo de situación como primera medida del XABCD, o ya le coloqué la X y no sé por qué no me salió aquí, el XABCD siempre va a ser la prioridad en la atención, ya lo hemos visto, lo hemos hablado, lo hemos recalcado, lo hemos súper recalcado, que la valoración inicial de un paciente siempre va a ser el XABCD del trauma, ¿cierto? Eso va a ser siempre primordial. Las lesiones ortopédicas no abiertas, sin sangrado, no van a ser prioridad ante un trauma craneoencefálico, ni un trauma cerrado de tórax, ni a una dificultad respiratoria de un paciente, ¿cierto? Eso va a ser siempre regla de oro. Siempre primero. Pues, controlando las hemorragias como primera medida, eso siempre va a ser así. Evaluamos el XABCD, pues controlamos cualquier tipo de hemorragia, si no es una fractura abierta, es controlada. Post control de hemorragias, inmovilización del paciente, inmovilización de la articulación, si es un trauma raquimedular o si es un trauma por un politraumatismo de un accidente de tránsito en el cual el paciente se golpeó todo, llamamos politraumatizado, la inmovilización completa sobre tabla rígida y cada una de las articulaciones de huesos que haya tenido lesiones se inmovilizan para que haya un transporte seguro a la clínica u hospital al que vayamos a llevar al paciente. Repetición de la repetidera, muchachos. La inmovilización en trauma, fracturas, en trauma craneoencefálico, inmovilización de la parte del collar cervical. En trauma cerrado de tórax o de abdomen, la inmovilización alineada siempre va a dar una mejoría en la parte circulatoria. Como vimos en la clase pasada, el trauma de cadera siempre va a tener una repercusión de dolor muy fuerte en el paciente y sobre todo que puede lesionar vasos grandes en el paciente. Entonces, la alineación anatómica
de esto y la compresión de cadera, como lo veíamos en la clase pasada, esto va a generar que las hemorragias disminuyan. Y sobre todo las fracturas en huesos largos de miembros inferiores o superiores, estas inmovilizaciones con fracturas en huesos largos siempre tienen que hacerse de manera anatómica y obligatorias. Nunca traemos a un paciente fracturado, luxado o con sospecha de fractura sin una inmovilización. Eso se llama transporte seguro en atención prehospitalaria y es lo que nosotros como APHs tenemos que hacer siempre para este tipo de situaciones en trauma, en lo que estamos hablando ahorita de lesiones o contusiones, muchachos. Entonces, como conclusión a lo que hemos hablado siempre, el XABCD como primera medida de evaluación de pacientes por accidentes de tránsito y obviamente aplicando la cinemática del trauma, valoración de qué pudo haber pasado y qué lesiones pudo haber tenido el paciente. Siempre el control de los daños, hemorragias, traumas craneoencefálicos y hemorragias, y sobre todo que nosotros sepamos ser ese soporte integral a las víctimas de accidentes de tránsito, muchachos. No nos volvamos unas personas robots de costumbres, sino que tratemos de evolucionar con cada situación que nos presentemos. Siempre la característica de este tipo de lesiones es que la inmovilización va a tratar siempre de disminuir lesiones a futuro y sobre todo dolor en el paciente. La idea es bajar el dolor, evitar y disminuir a toda costa las lesiones posteriores a una fractura y que siempre ese estrés que nosotros podemos brindarle al paciente, tratemos de darle control a nuestras emociones, a nuestros comentarios, que es muy importante que nuestros comentarios en el momento de la atención sean bajos. Si vemos un paciente que está consciente y tiene una amputación, pues tratemos de no ser tan evidentes en la atención y sobre todo controlar mucha parte emocional. Como decía Henry ahorita, la atención de pacientes como por electrocución es bastante complicada. Y no solo pacientes por electrocución, cualquier tipo de lesiones que los pacientes presenten siempre va a ser para uno, a medida de los años, pues se va bajando, disminuyendo ese tipo de reacciones, pero siempre va a ser difícil cuando se inicia y sobre todo ver y atender muchas situaciones. Nos vamos a enfrentar a situaciones en las que vamos a llorar, en las que nos vamos a sentir frustrados, en las que nos vamos a sentir impotentes por no poder salvar una vida, por no poder ayudar, pero pues siempre nosotros como APHs lo que siempre vamos a tratar de hacer es salvar vidas, muchachos. Esa es nuestra labor. Para eso es que estamos nosotros aquí estudiando esto que estamos estudiando y sobre todo, muchachos, y siempre les recalco en todas mis clases, hagamos el trabajo siempre con calidad, señores. El trabajo con calidad, lean, instruyan, investiguen, si les pasa un caso raro, coméntenlo, investiguen mucho, muchachos. Todas las cosas, siempre hay una evolución referente a todo esto, entonces, muy importante que seamos siempre profesionales. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud o aporte. Cuéntenos, Wilmer. Profe, pero entonces en los casos que haya un accidente de tránsito o lo que me sucedió a mí, no se debe hacer reducción, ¿verdad? O a menos lo que me sucedió a mí, que no tenía transporte y o sea, el transporte lo vi, pero fue en una motocicleta que me tocó transportar. Pero la reducción no se la debe hacer. Wilmer, la reducción se debe realizar cuando hay comprometimiento vascular, como lo decíamos ahorita. Si su pierna estaba presentando, digamos, falta de irrigación, se estaba empezando a poner azulada o color morado, o se estaba empezando a poner fría, ahí hay que restablecer la circulación. En ese caso sí hay que hacer reducción, de resto no. Estamos hablando en el caso suyo que usted estaba a 1 hora de distancia y quizás estaba presentando falta de circulación, ahí sí. Si no hay una falla circulatoria, si digamos que la irrigación sanguínea aún se está presentando en esa extremidad, no hay que hacer reducción. Ya si hay un compromiso vascular, ahí sí hay que hacerla sí o sí la reducción. Puede haber más complicaciones en la fractura, sí, pero lo importante es que haya circulación, porque una fractura se puede arreglar, pero una amputación no. Y acuérdense en que una falta de circulación en un miembro en 20 minutos generalmente pierde, de no haber circulación sanguínea en esa extremidad, hay necrosis, hay falta de oxigenación y mueren los tejidos. Entonces, importante eso y buena pregunta, Wilmer. Si hay falta de circulación, si vemos que la extremidad no se está irrigando, ¿hay que hacer reducción? Sí, hay que hacerlo. Entonces, muchachos, esta fue la clase del día de hoy. Recuerden siempre que las clases quedan grabadas y sobre todo que si ustedes quieren pedir el material de refuerzo, es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a estar dispuestos, muchachos, para ustedes. Nos vemos el próximo jueves en una nueva clase de atención prehospitalaria. Vamos a tener otro tema muy importante como todos los que vemos siempre.
Y muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. Henry, voy a estar en Tocancipá este fin de semana. Si va a estar por allá, nos vemos, me busca. Entonces, Claro que muchachos, sí, señor instructor. ¿Dónde va, dónde se va a ubicar? en la pista vamos a correr en moto en Tocancipá. Ah, qué bueno, qué bueno. Si me puedo pasar, ¿en qué horario están allá todo el día? Sí, vamos a estar el domingo todo el día. Si estoy por ahí disponible, me paso a saludarlo, señor instructor. Listo, muchachos. Entonces, muy buenas noches para Muchas todos. gracias. Que tengan un muy buen fin de semana, muchachos. Cuídense mucho y siempre sean profesionales. Nos vemos entonces el próximo jueves y el martes con los que hablamos de seguridad y salud, muchachos. Buenas noches.